Mi nombre es María Alejandra Chacón. Me toca exponer lo que es las responsabilidades. La responsabilidad se puede decir que es la realización jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad, dolosa o no, de la persona o por el simple acaecimiento del hecho desligado de culpabilidad, responsabilidad objetiva, que supone el nacimiento de obligaciones para el imputado y el nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentre en posición de reclamarlas. En el ámbito penal, la responsabilidad parte de este mismo supuesto, aunque la evolución histórica de la disciplina ha excluido la existencia de responsabilidad penal objetiva, se requiere culpabilidad y se ha distanciado de las consecuencias antes descritas, limitándose a una sanción cuyos fines no son indemnizados, sino preventivos. También también puedo hablar de la responsabilidad moral, que es aquella en la que se toma sobre un suceso específico o persona, poniendo la moral por sobre lo demás. Se trata entonces de la responsabilidad que se relaciona con las acciones y su valor moral. Desde una ética consecuencialista, dicho valor será dependiente de las consecuencias de tales acciones, sean entonces el daño causado a un individuo, a un grupo o a la sociedad entera por las acciones o las no acciones de otros individuos o grupos. La responsabilidad jurídica es un hecho causado por la culpabilidad de la persona o simple acaecimiento del hecho desligado de la responsabilidad objetiva. Se supone el nacimiento de las obligaciones impuestas y el nacimiento del derecho para el sujeto que se encuentre en posición de reclamarlas. También voy a expresar las clases de responsabilidad jurídica. Ellas son la penal, la civil y la administrativa. En la penal es aquella que anexa a un acto o omisión penal por la ley y realizando por personas imputables, culpables y carentes de excusas absolutorias. Se traduce en la aplicación de una pena, sea privativa de libertad o restrictiva de derecho. En la civil es la que compone el conjunto de responsabilidades contractuales y extracontractuales derivadas de la culpa o de la inejecución de obligaciones. En la administrativa es aquella derivada del desempeño de una función pública. En lo abstracto es sinónimo de responsabilidad administrativa y en lo individual o concreto de responsabilidad civil de los funcionarios públicos. La responsabilidad civil, en su concepto, es la obligación de resarcir que surge como consecuencia del daño provocado por el incumplimiento contractual, responsabilidad contractual o de reparar el daño que ha causado a otro con el que no existía un vínculo previo. Responsabilidad extracontractual, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicio. Según el autor Díaz Picasso, define la responsabilidad como la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto
a la obligación de reparar el daño producido, aunque la persona que responde suele ser causante del daño. Es posible que se haga responsable a una persona distinta del autor del daño, caso en que se habla de responsabilidad por hechos ajenos, como ocurre, por ejemplo, cuando los padres se le hace, cuando los padres eh, responden de los daños causados por sus hijos o al propietario del vehículo de los daños causados por el conductor con motivo de la circulación. La importancia de la responsabilidad civil son las obligaciones que se clasifican habitualmente como de medios y de resultados, y de esto una gran importancia a determinar la responsabilidad civil contractual. El incumplimiento, que es uno de los requisitos básicos para que la responsabilidad se produzca, dependerá de las clases de obligación. Cuando una norma o un contrato obliga a una persona o a alguna cosa determinada, sea esta una acción, una abstención, hacer o no hacer algo, esta obligación se considera de resultado. Tal es el caso de un transportista que se obliga a llevar determinadas mercancías a un destino en particular. Aquí la responsabilidad es prácticamente automática, pues la víctima solo debe probar que el resultado no ha sido alcanzado y entonces el demandado no podrá escapar a dicha responsabilidad, excepto si se puede probar que el perjuicio proviene de una causa ajena, por ejemplo, que se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor. Por otra parte, en aquellos casos en que una norma o un contrato solo obliga al deudor a actuar con prudencia y diligencia, la obligación es considerada de medios. Este es el caso de obligación que tiene el médico respecto a su paciente. El médico no tiene la obligación que tiene un médico, la obligación de sanarlo, sino de poner sus mejores oficios y conocimientos al servicio del paciente, es decir, de actuar de forma prudente y diligente, aunque hay excepciones, pues en algunos casos el médico asume una obligación de resultado, como ocurre en la cirugía estética voluntaria. En estos casos, la carga a la prueba que corresponde a la víctima demandante, quien deberá probar que el agente fue negligente o prudente al cumplir sus obligaciones. También el fundamento de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio. La responsabilidad civil posee un aspecto preventivo que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad, y un aspecto punitivo de pena pecuniaria. El rol preventivo puede discutirse en realidad, toda vez que un sistema de responsabilidad basado en factores subjetivos de atribuciones no favorecen la prevención. Más aún, los sistemas de responsabilidad se basan en su forma institucional en un daño causado, y los sistemas realmente preventivos son de carácter residual o subsidiario. Así, algunos propugnan que son los duros términos de los sistemas objetivos de responsabilidad los que, basado en una sanción difícilmente excusable, favorecen realmente la prevención de riesgo creado.
también se hace la pregunta de cuáles son los criterios para distinguir la responsabilidad contractual de la delictual. Bueno, en lo referente a la fuente de las obligaciones, la responsabilidad contractual hace de la violación a un contrato y la delictual de la violación a una norma legal preexistente. La contractual surge de los actos voluntarios, la delictual generalmente de actos involuntarios. Los principios de la responsabilidad civil contractual tienen carácter particular casi siempre referido al contrato y los de la delictual son principios generales que se aplican a la mayoría de los casos de responsabilidad civil. Ambas tienen diferentes elementos constitutivos. También se hace mención del cúmulo de la responsabilidad contractual con la delictual. Bueno, cuando el incumplimiento de una relación contractual se originan daños y perjuicios causados por tal falla, se está en presencia de la doctrina moderna que ha bautizado como cúmulo de responsabilidades. Este supuesto se verifica cuando coexisten en una misma causa obligaciones contractuales y producto de un incumplimiento, obligaciones extracontractuales. Tal es el caso del incumplimiento de un contrato de obligación a términos, como pudiera ser la actuación de un grupo musical en un evento. El incumplimiento de dicha obligación contractual acarrearía consecuencias mayores que verificarían daños y perjuicios y daría origen a una obligación extracontractual. Es así que llegamos a la conclusión de que la responsabilidad es de la persona y que como tal tenemos que hacer cumplir nuestro deber como nuestros derechos también. Muchas gracias.